Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje acerca de las 70 semanas de Daniel, capítulo número 9, versículo número 26. El mensaje del día de hoy se llama Cortado. En Daniel capítulo 9, 26 dice en la versión Reina Valera lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El primer punto que debemos observar en este versículo es el manejo del tiempo que hace Dios. Vemos que menciona que después de las 62 semanas ocurrirán una serie de eventos. Es muy llamativo este lenguaje que usa el versículo 26 de Daniel, porque uno esperaría que posiblemente este versículo dijera que en la semana 70 ocurrirán esta serie de hechos. Sin embargo, no es así. El versículo número 27 sí menciona que por otra semana adicional ocurrirán eventos, pero entre el versículo 27 que menciona esta semana adicional que sería la 70 y el versículo 25 que menciona las 7 y 62 semanas, encontramos este versículo 26 que menciona que ocurrirán eventos después de la semana 62, de los 62 7, y deja entrever que los acontecimientos ocurrirán antes de la última semana. Es un mensaje muy llamativo que en muchas ocasiones hay personas que no están de acuerdo en esta interpretación. Hay hermanos cristianos que piensan que los acontecimientos que se narran después de las 62 semanas en este versículo 26 corresponden a los acontecimientos de la semana 70. Sin embargo, el lenguaje es muy claro. Después de las 62 semanas ocurren acontecimientos como la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad y el santuario. Y esto ocurre antes de la última semana mencionada en el versículo 27. Entonces, Dios es soberano en el tiempo y Dios tiene determinado cómo se desarrollará la historia de la humanidad. Los acontecimientos que ocurren después de la semana 62 se extienden más allá de lo que menciona la Biblia en este versículo 26. Y es un periodo de tiempo que no está determinado cuál es su duración. Hasta nuestros días seguimos viviendo después de la semana 62. Y nosotros creemos que todavía no empieza la última semana, la semana 70, que se menciona en el versículo número 27. El segundo punto que hay que destacar es que el versículo 26 menciona que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Nosotros creemos que el Mesías es Jesús, y este pasaje deja entrever que él fue muerto, o en ese tiempo él sería muerto, mas sin culpa alguna. Sin embargo, la traducción puede ser no la más certera. En la traducción judía, esta parte se traduce de la siguiente manera: el ungido será cortado y dejará de existir. El ungido será cortado y dejará de existir. Los rabinos judíos mencionan que el ungido tendría un destino que sería forjado por él mismo. En este caso, sería un ungido que estaría actuando erróneamente, equivocadamente, y Dios lo castigaría. ¿Qué significa la palabra cortado? Cortado viene del hebreo karak, y en el diccionario Strong es la palabra H3772. Karat. Cortado se usa en varios pasajes de la Escritura. Los rabinos citan, entre otros, los siguientes pasajes. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El término cortado significa el ser separado en varias ocasiones,
pero también tiene otras connotaciones como ser destruido. En Números 9:13, donde también se usa la misma palabra, dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. También en Salmos 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La palabra que se usa aquí como destruida es la que se usa para cortado. Puede decir este versículo de Salmos 37:28, mas la descendencia de los impíos será cortada o destruida. También se menciona en Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado o será destruido. En Oseas capítulo 8, versículo 4 también dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos o cortados. Entonces vemos que el uso de la palabra cortado es semejante a la palabra destruido, o es sinónimo de la palabra destruido. La persona que cometiere estos actos que van en contra de la palabra de Dios tenía que ser cortado, separado del pueblo, muerto, destruido. Su descendencia igualmente, como veíamos en un ejemplo, tenía que ser también destruida. Entonces, los rabinos mencionan que el ungido que se menciona en Daniel 9:26 sería una persona malvada que tendría que ser cortada del pueblo por sus actos. Pero nosotros sabemos que existe otro pasaje donde también se usa esta palabra karak, cortado, y está en Isaías capítulo número 53, versículo 8. Voy a dar lectura desde el versículo 7 hasta 9 para que se entienda la idea de lo que aquí se maneja como karak, como cortado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí este pasaje de Isaías 53 se está refiriendo al siervo sufriente, al Mesías que iba a padecer. Deja muy claro el versículo 9 de Isaías que no iba a ser por que él hubiera hecho maldad, no iba a ser el que él estuviera siendo cortado porque él hubiera cometido algún pecado, sino más bien porque él estaba llevando sobre sí la rebelión del pueblo de Dios. El Mesías iba a ser cortado no por culpa propia, sino por la culpa del pueblo, por los pecados del pueblo. Por eso él iba a ser cortado. Vemos también en la traducción judía que se menciona que el Mesías iba a ser cortado y dejaría de existir. En otras traducciones, sobre todo en lenguaje inglés, se traduce esto: nada le quedará. Puede ser que la traducción más correcta sea nada le quedará, pero consideremos en algún momento la cuestión de, como lo mencionan los rabinos judíos, de que el Mesías sería cortado y dejaría de existir. Sabemos que nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal. No vamos a dejar de existir una vez que muramos. Entonces, ¿cómo se puede entender esta parte del versículo 26? ¿En qué sentido? El mismo Isaías lo aclara, diciendo:
¿quién contará su generación? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la generación o la descendencia del Mesías? Sabemos que Jesús no tuvo descendencia. Era muy importante para el pueblo de Israel que una persona tuviera descendencia, que dejara un legado, en este caso los hijos. Sin embargo, el Mesías, Jesús, no tuvo descendencia. Y no puede ser contada esa descendencia. No tuvo descendencia en la carne, sin embargo, sí tuvo una descendencia espiritual. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Mesías dio muchos hijos espirituales. Hizo que muchos seres humanos pudieran llegar a ser hijos de Dios. Si bien físicamente él no tuvo hijos, sí espiritualmente dio mucho fruto, porque el grano de trigo cayó a tierra y dio ese fruto. Entonces Isaías nos explica que aunque iba a ser cortado, como lo dice la profecía de Daniel capítulo 9, y que no le quedaría nada, no tendría una descendencia, sin embargo, sabemos que el Mesías fue cortado, no por culpa propia, sino para salvar al pueblo y para tener, en ese sentido, una gran descendencia, los hijos de Dios que, a partir de la fe en Jesús, Dios nos ha permitido ser hechos hijos suyos. El tercer punto es lo que menciona a continuación el pasaje. Tanto en la traducción Reina Valera 1960 como en la traducción Rabino Judía, prácticamente lo siguiente es idéntico. Voy a leer en la traducción Rabino Judía. El pueblo del príncipe que viene destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá como una inundación. Hasta el final de la guerra se decreta la desolación. Sabemos que Jesús murió alrededor del año 30 después de Cristo, y que la ciudad de Jerusalén y el santuario fueron destruidos en el año 70, apenas 40 años después de la muerte de Jesús. Es muy llamativo que estos acontecimientos sucedan de la misma forma que está indicado en Daniel capítulo 9, versículo 26, que sucedan en la misma secuencia cronológica que está estipulado en este pasaje. El ungido es cortado, es muerto como lo dice Isaías. No es muerto por culpa propia, sino por la rebelión del pueblo. Y algunos años después, como lo profetizó el mismo Jesús, Jerusalén fue sitiada por los romanos. En este caso, fue sitiada por un príncipe, uno que más tarde se convertiría en rey, se convertiría en un César. Y en este caso, fue sitiada por el pueblo romano, quien este ejército destruyó en el año 70 la ciudad y destruyó el templo. Y fue tal la destrucción, como lo profetizó Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. Fue algo semejante a una inundación que arrasó con la ciudad de Jerusalén. Vemos que la profecía se cumple tal cual. Y la parte final dice que hasta el final de la guerra se decreta la desolación. Esta última parte del pasaje no queda muy clara. Pero, ¿a qué se refiere con desolación? Vemos que Daniel, al inicio del capítulo 9 de Daniel, está leyendo la profecía de Jeremías acerca de las desolaciones de Jerusalén. Y vemos que la desolación de Jerusalén está íntimamente ligada a la desolación del templo. Propiamente acabaron los 70 años de desolaciones de Jerusalén profetizadas por Jeremías cuando el segundo templo fue erigido y fue dedicado, cuando se empezaron a hacer nuevamente sacrificios ahí. Es ese momento que se marca el fin de las desolaciones de el templo y las desolaciones de Israel.
Sin embargo, aquí se nos habla de un nuevo periodo de desolación. Se decreta la desolación hasta el final de la guerra. Vemos que en el año de 1948 Israel regresa a su tierra, vuelve a nacer una nación. Posteriormente, en años siguientes, conquista la ciudad de Jerusalén, pero el templo, el monte del templo, sigue en manos de islámicos, de árabes, y sigue ahí estando la cúpula de la roca, el domo de la roca. Entonces, para todo fin práctico, desde un punto de vista de la palabra de Dios, las desolaciones de la ciudad continúan, porque el templo, el monte del templo, continúa desolado, ya que ahí se ha erigido un santuario o una mezquita y no se ha podido reconstruir un templo donde el pueblo de Israel pueda reunirse a orar a Dios. Cuarto punto. ¿Hasta cuándo se extenderá este periodo de tiempo después de las 62 semanas? Aún nos encontramos en él, después de 2000 años que empezó este periodo, que es un tiempo indeterminado. No sabemos cuánto durará, es el tiempo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que durará? ¿Cuántos años durará este periodo? Nadie lo sabe realmente. Pero una parte del versículo 26 nos da una idea de lo que podría pasar en un futuro. Menciona que hasta el final de la guerra durará la desolación. La desolación, como decíamos, es principalmente el que el monte del templo esté ocupado por, en este caso, el domo de la roca, una mezquita. Es o significa que el monte del templo no tenga el templo. ¿Cuándo acabará esta desolación? Muy posiblemente, como en el caso de la profecía de Jeremías, será cuando se reconstruye el templo. Pero la Biblia, el versículo 26, marca el acontecimiento que dará fin a esta era de desolación, el cual es el final de la guerra. Una interpretación de este pasaje es de que más adelante habrá una guerra, y cuando termine esa guerra, el templo se volverá a levantar y la desolación decretada terminará. Muy posiblemente antes de que empiece la semana 70, el templo estará levantado nuevamente para que este pasaje, este versículo 26, tenga completo cumplimiento. En resumen, el versículo número 26 nos habla de un periodo de tiempo indeterminado. Nos habla de la muerte del Mesías, el cual fue cortado, pero no por culpa propia. Nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo por el pueblo de un príncipe que ha de venir, en este caso el pueblo romano. Y nos habla cuándo va a terminar la desolación. Esto terminará cuando termine una guerra y se ha levantado nuevamente el templo. La parte principal de la profecía de las 70 semanas es justamente la venida del Mesías, y es justamente el que el Mesías, el ungido, iba a entregar su vida, iba a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él iba a ser cortado por la rebelión del pueblo, sin que hubiera engaño en su boca, ni hubiera hecho nunca maldad. Nosotros debemos agradecer el sacrificio de Jesús en la cruz, porque por medio de él podemos ser salvos. Dios les bendiga. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque tú fuiste cortado de la tierra de los vivientes, sin haber nunca engañado, sin haber nunca pecado, sin haber hecho nunca maldad, por la rebelión que cada uno de nosotros hemos tenido para con Dios, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que el grano de trigo cayó a tierra y ahora lleva mucho fruto. Permite, Dios, que muchas personas más te conozcan, para que de esa forma seamos cada día más pueblo de Dios. Más personas, Señor, que te sirvan, más personas que algún día estaremos contigo cuando tú vengas
en tu reino. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Permite, Dios, que podamos vivir en forma digna de ser llamados discípulos tuyos. Gracias, Señor, te damos, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.